Egun on danoi, ongi etorri gaur bertaratu zaretenei eta baita streamingen bitartez jarraitzen ari zeraten guztiei gaurko gobernu kontseilu osteko prentsaurre hau. Naiz eta poliki, bertako langilek inkorporatzen ari diran eta itzultzaile zerbitzua abian degun jada, streamingen bitartez ez da posible berau ematea, beraz, bi hizkuntzatan egingo dut azkeneko astetan egin dudan bezala. Lehenengo euskeraz eta gero jarraian gazteleraz osotasunean. Gaurko gobernu kontseiluan hartutako erabakiak aipatu aurretik, azkeneko astetan egin izan dudan bezala, lehenengo mezua helarazi nahi diet, COVID-19 gaitzaren ondorioz, senitartekoak lagunak galdu dituztenei gure doluminak adirazi eta gure gertutasuna aldundi bezala, eta gaur gaixorik dauden guztiei, gure animoak eta maitasuna lehenbailen gaixotasunari buelta eman diezaioten. Baita esker ona adirazi langile guztiei, egoera honi aurre egiteko hainbat eta hainbat pertsona daukagu, beraien onena ematen ari diana, supermerkatuetako langile, ospitaletako langile, egoitzetako langile, administrazio publikoetako langile, autobusetako gidari eta bar. Hauek guztiak ari dira beraien onena ematen, denbora guzti honetan, ahalik eta zerbitzu onena eskaini dezagun danon artean, eta gaitz honi ahalik eta modu eraginkorrenean aurrera egiteko eta beraz haiei gure esker ona eta gure aitortza noski. Hiru gai aipatu nahi nituzke, gaur gobernu kontseiluan aipatu dianak, alde batetik errenta kanpaina, aurrez aurrekoa, dakizuen bezala bihar abian jarriko dugu, eta gaurtik aurrera hitzordua hartzeko aukera izango dute Gipuzkoako herritarrek, dakizuen bezala Gipuzkoako Foru Aldundiak sekulako ahalegina egin du ogasunaren bitartez eta baita izferen bitartez ahalik eta zerbitzu onena ematea bai modu telematikoan eta baita posta bidez bidaltzen den autolikidazioaren bitartez, baina oraindik ere badaude herritar batzuk aurrez aurreko errenta behar dutena eta beraz beraientzat bihar bertan abian jartzen dugu errenta kanpaina hau. Hitzordua eskatzeko 9431130 telefonoa dago eta web orriaren bitartez ere egin daiteke gipuzkoa.eus atarian. Eta edozein kasutan gogorarazten dizuet, Gipuzkoarrak animatzen ditugula modu telematikoan egiteko beraien errenta aitorpena, badutelako horretarako aukera eta gainera erresa dalako norberak egin dezake eta hirugarren batek ere egin dezake norberak baimenduta. Bigarren gaia gaurkoan aipatu nahi genuena da gaur hartutako hainbat erabaki gobernu kontseiluan udalei dagokienez, 3 erabaki nagusi hartu ditugu, alde batetik testuingurua aipatu nahi nuke, 3 erabaki hauek hartzeko testuingurua ezagutzea importantea da, dakizuenez COVID-19ak sekulako osasun krisia sortu du eta krisiaz aparte arlo sozial eta ekonomikoan ere sekulako eragina izan du. Jarduera ekonomikoa etenda edo ia etenda eduki dugu azkeneko astetan eta oraindik ere bilakaera zein izango den ikusteko dago, baina krisi larri bat sortu du COVID-19ak. Honek ogasunean ere sekulako inpaktua izango du, bilakaera zerga bilketan erorketa 120 eta 125 bitartekoa izan daitekela pentsatzen dugu, alegia aurreko urtean baino 1.000 milioi euro gutxiago. Hori da egiten dugun aurreikuspena eta noski honek eragina du administrazio guztietan. Aipatu dugu COVID-19ak gutako bakoitzaren poltsikoan eragina izango duela, alegia Gipuzkoarren herritarren poltsikoan eragina izango duela eta baita noski horren ondorioz ere administrazio publikoetan, Jaurlaritzan, Gipuzkoako Foru Aldundian eta baita udaletan ere. Foru Aldundiari dagokionez, 200 milioi euro gutxiago izango ditugu erabilgarri urte honetarako eta beraz gure aurrekontua egokitu egin behar izan dugu errealitate berriot honetara. Guk aurreikuspenak egin genituen aurreko urtean eta martxoan egokitu egin behar izan ditugu aurreikuspen hauek danak. Doiko eta honetan, alegia egokitzapen honetan, 2 lehentasun ezarri ditugu, alde batetik gizarte politika eta bestetik ekonomia sustapena, horiek lehenetsi nahi izan ditugu egoera honetan ezinbestekoak ditugulako egoera honi aurre egiteko herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzu gisa. 2 esparru horiek salbu gainontzeko guztietan doiketak egin behar izan ditugu, 200 milioi euro horietatik 115 milioi euro zorra berrituta eta gerakinetatik atera ditugu, baina gainontzeko 85 milioiak gastu murrizketa egin behar izan dugu, gainontzeko departamentu guztietan. Noski honek Gipuzkoako Foru Aldundian inpaktua izan du eta baita honen bestez
udaletan ere. Dakizuenez, udaleen finantzaketarako foru funtsa dute Gipuzkoako udalek finantziazio iturri nagusi, eta zuzenean dago zerga bilketari lotuta funtsa noski. Aurreko urtean egiten da aurrikuspena, alegia 2019ko amaieran egin zen aurrikuspena Euskal Finantzen Kontseiluan, zenbateko dirua batuko zuten edo lortuko zuten Gipuzkoako udalek foru funts honen bitartez, eta zenbatekoa 536 milioi eurokoa izan zen. Hori 4 hilabetetan jasotzen juten dira, urtean zehar, eta hurrengo urtean otsailean likidazioa egiten da. Alegia behar dutena baino gutxiago jaso balin badute likidatzen zaie, diru gehiago ematen zaie, aurten eginan bezala, edo gutxiago balin bada itzuli egin behar dute diru hori. Hori hurrengo urtean egiten da. Baina kasu honetan, martxoan harrapatu gaitu egoera honek, alegia lehenengo ordainketa eginda geneukan, otsailaren 25eko ordainketa eginda geneukan, eta martxoan COVID-19ak bete-betean hartzen du Gipuzkoako Foru Aldundia, hartzen ditu administrazio guztiak, eta orduan esaten diegu Gipuzkoako udalei, honek Gipuzkoako Foru Aldundiari eragingo diola, diru bilketan eragina izango duela, aldundiari eragingo diola, eta baita ere udalei, eta beraz zuhurtziaz jokatzeko eskatzen zaie, foru funtsean noski izango duelako bere inpaktua, eta horrela adierazten zaie udalei. Aipatu genien 120 eta 125 bitarteko beherapena izan zezaketela, eta hori da hain zuzen ere komunikatzen zaiena. Eta 100 milioi euro gutxi gora bera izan daitezke. 100 milioi euro gutxi gora bera dira gutxiago kobratuko dutena aurreikuspenen arabera. Bi aukera daude honen aurrean, alegia hurrengo urteko likidaziora etxoin eta 100 milioiko diru beherapen hori otsailean itzuli behar izatea, edo kasu honetan guk ikusten dugu beharrezkoa dela, jakinik martxoan oraindikan ere beste 3 ordainketa egiteko daudela, guk orain esaten duguna da, datozen ordainketetan diru jetxiera hori pasako zaiela. Alegia, hilabete honetan egingo zaien bigarren ordainketak 120ko beherapena izango du, eta baita noski aintzat hartuko da otsailean egin behar zitekeen beherapena. 120ko murrizketa izango du beraz foru funtsak Gipuzkoako udalei begira, eta hau guztia gaurko foru dekretu arauan onartu dugu. Alegia, datozen ordainketetan beherapen hori egingo zaie, ez dagoelako bestelako aukera zentzudunik. Horrez aparte bestelako neurri gehigarriak ere hartu ditugu, alegia azkeneko urtetan Gipuzkoako foru aldundiak egiten duen irakurketa udalei begira izan da bere osasun finantzieroa sendoa dutela, Gipuzkoako Foru Aldundiarena bezala, alegia zuhurtziaz kudeatu dituztela beraien diru publikoak, eta momentu honetan COVID-19 dela eta malgutasuna behartzutela, hainbat aspektutan, eta bi azpimarratuko ditut, alde batetik aurrekontuari begira, udala aurrekontuari begira malgutasuna eskatzen zuten, eta bestetik bonifikazioak ere egin nahi zituzten tasatan eta bar, horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiaren baimena behartzuten, eta hori da zuzen ere gaurkoan onartu deguna. Beraz, 3 erabaki nagusi ogasun arlo honetan, lehenengoa foru funtsari dagokionez, bigarrena aurrekontuei dagokienez udalei malgutasuna eskainiko zaie, eta 3. tasei begira ere malgutasuna edukiko dute. Konfiantza daukagulako udalengan, badakigulako modu zuhurrean kudeatzen dituztela beraien diru publikoak, baina berriro ere orain arte esan izan dugun bezala, prudentziaz jokatu behar dugu guztiok. Guk Gipuzkoako udalekin harreman estua daukagu, lehen esaten nuen bezala konfiantza osoa, lehenak izan ziren gure zerga bilketaren inpaktu honen berri izan zutenak, ikusi genuenean zer zetorren udalei honen berri eman genien, eta aste honetan bertan izango dugu Gipuzkoako Finantza Kontseiluaren bilera, ostiralean atzo deitu genuen bilera honetan. Eta bertan, izan ditzaketen zalantzak eta bar argitzen saiatuko gera. Zuhurtzia eta ardura ariketa bat egiten dugu, aurrekontuak egokituz, eta dagokien dirua eskainiz Gipuzkoako udalei. Beraien txanda da oraingoan guk egin dugun ariketa, alegia gure aurrekontuak egokitzea, orain udalek egin beharko duten ariketa da. Herritarrek behar dituzten zerbitzuak eskainiz noski, baina daukagun diru bilketarera egokituta noski beste modu batea ez baita posible.
Honek zailtasunak ekarriko dizkie noski administrazio guztiei, baita guri ere, baina Ogasuna eta Gipuzkoako Foru Aldundia beti aldamenean izango dute, eta hori da guk gaurkoan adierazi nahi dieguna udalei. Alegia laguntzeko gaudela gai honetan ere. Aipatu dizkizuet beraz, errenta aitorpenarena, Ogasunean hartu ditugun hainbat neurri gaurko Gobernu Kontseiluak hartutako erabakiak, eta hirugarren gai bat ere aipatu nahi nuen, gaurko Gobernu Kontseiluak onartu duena, izan ere, kontsulta, kexa eta iradokizunen memoria onartu dugu, 2019 urteari dagokiona, urtero guk memoria bat egiten dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiara iristen diran iradokizun, kexa, galderen ingurukoa, eta horiek gertu bideren bitartez jasotzen ditugu horiek, eta gero memoria bat argitaratzen dugu 2019 urtean. Kopuru batzuk aipatuko dizkizuet, 2019 urtean 2528 konsulta jaso genituen, eta 920 kexa edo iradokizun. 2019 urtean ere aurreko urtekin aldeatuta kopurua handituz junda, eta bai esan kontsulten kopurua kexena baino altuagoa dela. Alegia, jasotzen dugun guztiaren 73% kontsultak dira. Eta hor departamentuka aipatzearen, lehenengoa Ogasun eta Finantza departamentua izaten da, eta gero gobernantza eta gizarte politika. Gizarte politikari dagokionez, orain arte bere aldetikan zeukan bere iradokizun propioa zeuzkan, eta gertu biden sartu da, eta beraz horregatik dator goraka da, gertu bide sistema honetan, eta bestetik gobernantza departamentuari dagokionez, lan eskaintza publikoak egon dira, eta zentzu horretan konsulta asko eta asko eduki dugu. Kexa eta iradokizunen kasuan eskaera gehien jasotzen duena gizarte politikako departamentua da, eta jarraian Ogasuna eta Finantzak eta bide azpigiturak. 3 departamentu hauen artean, kexen 75%ra iristen dira. Guk honekin zer bilatzen dugu, alegia, guk memoria hau argitaratzen dugunean, edo kexak eta iradokizunak eta jasotzen ditugunean, zertarako egiten dugu. Alde batetik noski, herritarren nahiak edo asebetetzeko, ezagutzeko zeintzuk diran bere nahiak, eta memoria egiten dugunean ere, azterketa bat egiten dugu ikusteko zeintzuk diran nahi horiek, zeintzuk diran kexa horiek, eta horiekin ere gure politika publikoak egokitu egiten ditugu. Eta hori esker, zerbitzuak doitzen ditugu, ezagutzen ez genituan arazoak detektatu, eta horiei erantzuna ematen diegu. Beraz, herritarrei eskatzen die gertu bide sistema hau erabiltzen jarrai dezaten. Eta hobekuntza proposamen bat izan ezkero, ideia honen bat izan ezkero ere pasatzeko. Honekin batera esan nahi nuke ere, COVID-19 dela eta web orrian ere badagola aukera honen inguruan iradokizunak, galderak edo kexak egiteko, eta beti zalantza guztiak argitzen juten garela. Hoiek beraz, gaur Gobernu Kontseiluan hartutako erabaki nagusiak eta aztertutako gaiak. Eta gaztelerara pasata, antes de comenzar con las decisiones que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno de hoy, quería hacer, como solemos realizar en otras ocasiones, desde que impactó de lleno el COVID-19 en nuestras vidas, desde luego en un principio lo que queremos es trasladar nuestra cercanía a los familiares de las personas que han fallecido a consecuencia del COVID-19, expresarles, por supuesto, nuestra máxima consideración, evidentemente nuestra cercanía y cariño a los familiares de todas estas personas. También, evidentemente, nuestro apoyo a las personas que están enfermas y que tienen que dar la vuelta y que deben dar la vuelta a esta enfermedad de la mejor manera posible. Por otra parte, también durante todo este tiempo hay muchas personas, hombres y mujeres, que están trabajando diariamente para hacer frente a esta enfermedad, ofreciendo lo mejor de sí mismas para ofrecer un buen servicio a la ciudadanía que en muchos casos está en sus domicilios. Estoy hablando de personal de centros, supermercados, de tiendas, también evidentemente en hospitales, centros residenciales, transporte público. Hay mucha gente que está ofreciendo lo mejor de sí misma para ofrecer un buen servicio de calidad a la ciudadanía en este momento tan difícil, y por lo tanto queríamos hacer nuestro reconocimiento y también trasladar nuestro agradecimiento evidentemente en esta situación tan difícil. También, y quería hacer un reconocimiento expreso, puesto que estamos en esta casa, a todo el personal de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que ofrece la mejor versión de sí misma para ofrecer los mejores servicios en este momento. Bien, por otra parte, les queríamos también decir
que hemos tratado 3 temas en el Consejo de Gobierno de hoy. Por una parte, les queríamos anunciar, tal como hemos hecho ya en los medios de comunicación, que la renta mecanizada se pone en marcha a partir de mañana. Desde hoy pueden pedir ya cita previa en el número de teléfono que está habilitado al efecto y también a través de la página web. Se va a realizar, evidentemente, con todas las garantías, pero insistimos en que, en caso de que sea posible, puedan hacer la presentación de la declaración de la renta a través de la vía telemática, que es muy sencilla en esta ocasión, que lo puede hacer una misma o pedir a una tercera persona que lo haga en su lugar, y para ello tenemos todas las garantías para que se pueda realizar de la mejor manera posible y salvaguardando, evidentemente, todos los datos confidenciales que tenemos. Bien, eso por una parte, y en relación a las decisiones, insisto, tienen que ver con Hacienda, 3 de ellas, y son las que les voy a detallar a continuación. Por una parte, conocen el contexto que tenemos hoy en día y a consecuencia de ese contexto hemos tenido que tomar una serie de decisiones. Por una parte, el COVID-19, por tanto, ha impactado de lleno en las cuentas públicas. No solamente es una crisis sanitaria, que evidentemente lo es y es la principal prioridad en este momento, también en la economía ha impactado de lleno, y decíamos que en el mes de marzo, cuando detectamos cuál era la evolución de la economía a consecuencia del COVID-19, decíamos que la recaudación iba a caer en un 20-25%. Todavía no sabemos cuál va a ser la cifra definitiva, pero evidentemente todavía seguimos manejando esas cifras. Es decir, que la recaudación va a bajar en un 20-25% aproximadamente. Es decir, que Guipúzcoa prevé recaudar más o menos 1.000 millones de euros menos a lo largo de este año, 1.000 millones de euros menos que el año pasado. Esto, evidentemente, tiene que ver con la financiación de todas las administraciones públicas. Hemos insistido en más de una ocasión que el COVID-19, aparte de ser una crisis sanitaria, va a afectar al bolsillo de todos y de todas, también a las administraciones públicas, al Gobierno vasco, a la Diputación Foral de Guipúzcoa y también, por supuesto, a los ayuntamientos. Barkatu. Bien, en el caso de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ya lo hemos dado a conocer, esto va a suponer una reducción de 200 millones de euros en recursos disponibles. Hemos tenido que adaptar nuestro presupuesto a esta merma de recursos. Hemos priorizado los departamentos de política social y de promoción económica, puesto que considerábamos que eran 2 ámbitos que teníamos que salvaguardar en esta situación tan delicada, puesto que tenemos que seguir haciendo esfuerzos en política social, evidentemente, porque el colectivo más vulnerable frente al COVID-19 lo seguimos teniendo en los centros residenciales, y, por otra parte, también el Departamento de Promoción Económica, puesto que tenemos que ayudar a las empresas del territorio a hacer frente a esta situación. Por lo tanto, son departamentos prioritarios y en el resto de los departamentos hemos tenido que realizar ajustes. De estos 200 millones de euros, 115 millones los hemos ajustado con recursos propios, remanente y renovando deuda que teníamos previamente, y el resto de los 85 millones de euros hemos tenido que reducir de nuestros gastos, es decir, hemos tenido que ajustar el presupuesto de la Diputación Foral de Guipúzcoa en el resto de los departamentos. Bien, todo este detalle ya se lo dimos a conocer la semana pasada, si no me equivoco, mediante la presentación oficial que hicimos con el diputado general y también con el diputado señor Asensio. En todo caso, este ajuste lo hemos tenido que hacer en la Diputación Foral de Guipúzcoa y ahora, evidentemente, toca también el turno de los ayuntamientos de Guipúzcoa. Hoy hemos tomado una decisión en relación al Fondo Foral de Financiación Municipal. En el mes de marzo, cuando supimos el impacto que iba a tener el COVID-19 en la recaudación fiscal, evidentemente nos pusimos en contacto con todos los ayuntamientos del territorio para advertirles de que esta merma de ingresos iba a afectar de lleno no solamente a la Diputación, sino evidentemente también a los ayuntamientos, cuya fuente de financiación principal es el FOFIM, es decir, el Fondo Foral de Financiación Municipal. Bien, la previsión que se hizo en otoño, el último otoño, fue que la cifra que iban a recibir los ayuntamientos por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa iba a ser de 536 millones de euros. Evidentemente, esa previsión no se va a cumplir. Nosotros, como saben, hacemos 4 pagos a los ayuntamientos de Guipúzcoa. Hemos hecho ya un primero el 25 de febrero y ahora el 25 de mayo tocaría hacer el segundo pago. Bien, previendo esta situación y previendo una bajada, una merma de recursos de un 20-25%, hemos tomado ya la decisión de reducir en un 20% la financiación que vamos a realizar en relación al FOFIM. Por lo tanto, van a recibir un 20% menos de lo previsto en otoño del año pasado.
Es decir, en vez de pedirles que devuelvan de golpe 100 millones de euros, que es el impacto previsto el año que viene, ya previamente en los pagos que les vamos a hacer, los pagos fraccionados que les hacemos a lo largo de este año, ya vamos a incorporar esta reducción del pago que les realizamos. La reducción, por lo tanto, les decía que es de 100 millones de euros, una reducción del 20% total del FOFIM. Y hoy lo hemos aprobado con el decreto foral norma en el Consejo de Gobierno de hoy. En cualquier caso, como les decía, tenemos una reunión que hemos convocado ya para el final de esta semana, para el viernes, en el Consejo Territorial de Finanzas, donde vamos a reunirnos con ellos y podemos aclarar las dudas y preguntas que puedan tener en relación a este tema. La Diputación Foral de Guipúzcoa ha adecuado sus presupuestos a esta merma de ingresos y ahora les corresponde a los ayuntamientos también hacer esta misma labor. Por otra parte, hemos adoptado otro tipo de medidas adicionales. Nosotros, como Diputación, tenemos plena confianza en los ayuntamientos, de la misma manera que lo ha hecho la Diputación Foral de Guipúzcoa. Ha trabajado con rigor durante todos estos años, lo que lleva a tener una situación financiera sólida y, por lo tanto, en esa confianza, basándonos en esa confianza, hemos adoptado decisiones para que puedan tener mayor flexibilidad en relación a sus presupuestos y también en relación a las tasas municipales, la posibilidad de que puedan hacer reducciones en sus tasas municipales, que de otra manera no lo podrían hacer. Estas decisiones las hemos adoptado porque tenemos una relación estrecha con los ayuntamientos de Guipúzcoa, una relación estrecha y una confianza mutua también. Desde el inicio les hemos informado con total transparencia y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Vamos a trabajar con prudencia y responsabilidad. En el Consejo Interterritorial de Finanzas de esta semana estaremos con ellos para aclarar las dudas que puedan tener. El objetivo sigue siendo el mismo, es decir, ofrecer el mejor servicio posible, pero evidentemente adaptando los servicios a los recursos disponibles que tenemos ahora. Es evidente que podemos tener dificultades, todos, las administraciones pueden tener dificultades frente a esta situación y el mensaje que les queremos trasladar es que la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Departamento de Hacienda y Finanzas están para ayudar a los municipios en este momento tan difícil, es decir, que lo haremos de manera colaborativa. Bien, una tercera cuestión que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy, la hemos abordado puesto que hemos aprobado la memoria del 2019 en relación a las consultas, quejas y sugerencias de la ciudadanía. Como saben, todas estas consultas, quejas y sugerencias se hacen a través del portal de la Diputación Foral de Guipúzcoa, a través de Gertubide. En ellas recibimos todos los años cuestiones que nos hace llegar la ciudadanía y estas cuestiones van aumentando año a año. Por ejemplo, este año hemos superado la cantidad de los años anteriores, hemos recibido 2.528 consultas y 920 quejas o sugerencias, es decir, que las consultas son el 73% de la cantidad de los mensajes que recibimos. El 73% son consultas que nos hace la ciudadanía de Guipúzcoa. El mayor número de consultas se hacen en el Departamento de Hacienda y Finanzas, 1.718 consultas, que son el 70% del total, seguido del Departamento de Gobernanza y Políticas Sociales. En el Departamento de Gobernanza hemos recibido muchísimas consultas en relación a las ofertas de empleo público y en el Departamento de Política Social este aumento se debe a que hasta ahora el Departamento de Política Social tenía su propia página web y los hemos incorporado ahora a la página general de Gertubide. En relación a las quejas, el departamento que mayor número de quejas y sugerencias recibe es el Departamento de Políticas Sociales, seguido de Hacienda y Finanzas y del Departamento de Infraestructuras Viarias. Estos tres departamentos reciben el 75% de las quejas y sugerencias que se reciben en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bien, ¿por qué hacemos esta memoria? ¿Por qué hacemos este ejercicio? Por una parte, evidentemente, nosotros cuando ponemos en marcha este portal Gertubide para recibir consultas y demás es evidentemente para responder a las dudas y planteamientos que pueda tener la ciudadanía y cuando confeccionamos la memoria lo que hacemos es un estudio para ver cómo podemos adaptar las políticas públicas para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Es decir, que de todas aquellas consultas, quejas y demás aprendemos para detectar cantidad de cuestiones que de otra manera no podemos detectar y evidentemente adaptar también nuestras políticas públicas a los planteamientos que pueda realizar la ciudadanía. Por lo tanto, les instamos por una parte a participar en Gertubide, evidentemente, porque es una herramienta
útil y ágil para responder a las cuestiones que puedan tener, y por otra parte también porque es una manera eficaz de detectar las dudas que puedan tener y, por lo tanto, adaptar nuestras propias políticas públicas. Por otra parte, como les decía también anteriormente, aparte de la página web que tenemos, aparte de la página web Gertubide que tenemos, también tienen un apartado específico que tiene que ver con el COVID-19 para todas aquellas preguntas que puedan tener y que respondemos diariamente. Esos son los tres temas fundamentales que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy. A partir de ahora, si tuvieran alguna pregunta, galderaren bat, erantzuteko prest naukazue. Lasai, bai, ureraten ninduan horregatik egin detetena. Bilera ostiralean izango da. La reunión se va a celebrar este viernes. Bueno, es el Consejo Interterritorial de Finanzas. No están todos los ayuntamientos, pero están representados todos ellos. Se va a hacer de manera telemática para los ayuntamientos, para el Consejo Interterritorial de Guipúzcoa, que es una reunión que se llama de manera excepcional. Vamos a ver, yo creo que en una situación como esta, con la crisis que tenemos, por una parte, insisto, la crisis sanitaria, que no debemos olvidar, la crisis sanitaria, que es la principal preocupación, luego tenemos la crisis económica y, evidentemente, esto afecta a todo el mundo, es decir, afecta a la ciudadanía y afecta a las administraciones. Por lo tanto, dificultades tendrán las administraciones públicas, las tenemos nosotros mismos. Una recaudación que cae en un 20-25%, evidentemente tiene un impacto directo en los presupuestos de una institución, en la Diputación y también en los ayuntamientos. Eso es algo que es innegable y que todos tenemos que adaptar nuestros presupuestos a los recursos disponibles que tenemos en este momento. Por lo tanto, dificultades evidentemente tendremos todos, pero en una situación como la actual, en la que tenemos unos ayuntamientos saneados, como la propia Diputación Foral de Guipúzcoa, entiendo que a esta situación se le va a hacer frente con fortaleza. Por lo tanto, que estamos preparados para hacer frente a esta situación de manera sólida. En cualquier caso, insisto, el mensaje anterior, es decir, la bajada de la recaudación del 20-25% es importante, la bajada del FOFIM en un 20% evidentemente es importante. La Diputación Foral de Guipúzcoa está para ayudar. Bestelako galderarik. Egunon, comienzo con las preguntas que nos llegan por WhatsApp. Arantxa Aldaz, del Diario Vasco, pregunta si cree la Diputación que las restricciones o la desescalada en Guipúzcoa debería ser distinta a Vizcaya o Álava, ya que el territorio presenta mejores índices de incidencia del virus. Las decisiones que se han adoptado, evidentemente, siempre se han basado en criterios absolutamente sanitarios, en criterios técnicos. Y nosotros, en este sentido, evidentemente, estamos alineados con el Gobierno vasco. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo también desde el punto de vista de hacer entender a la ciudadanía que estamos en un momento muy delicado. Hemos pasado 9 semanas en casa confinadas, porque el virus todavía sigue existiendo, es decir, esto no se ha acabado, el virus va a seguir viviendo entre nosotros, vamos a tener esta situación difícil durante al menos 2 años hasta que tengamos una vacuna. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con el virus, pero sigue siendo una amenaza. Por lo tanto, mucha prudencia. Pedimos a la ciudadanía que extreme la prudencia y que, por supuesto, tiene que seguir manteniendo las medidas que se dan a conocer a través del Departamento de Salud, es decir, máxima higiene, lavado muy frecuente de manos y, por supuesto, la distancia de 2 metros es fundamental. Por lo tanto, las medidas que se adoptan a través por parte del Gobierno vasco son precisamente para ser garantistas y para ser prudentes, para que no echemos por tierra todo el esfuerzo y el sacrificio que hemos hecho durante estas 9 semanas. Insisto, hay colectivos muy vulnerables ante el COVID-19. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ello y extremar las precauciones para hacerle frente a esta situación de la mejor manera posible. Y en ese sentido yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo importante. Arantxa Aldaz, del Diario Vasco, pregunta sobre Gertubide. ¿Cuánto suben las consultas y las quejas respecto al año pasado? Bueno, ha subido de manera considerable, pero yo creo que el dato no lo tengo aquí. En cualquier caso, se lo haremos llegar lo antes posible. Lide Álvarez, de Onda Vasca. Con respecto al FOFIM, me gustaría una aclaración. En el segundo, tercer y cuarto pago del 2020 se aplicará la reducción del 20% que se prevé en los ingresos.
¿La disminución que correspondería a febrero se ajusta a febrero del 2021? No. Los próximos pagos que se van a realizar, los 3 próximos pagos, ya van a tener la reducción del 20% y también la parte proporcional del mes de febrero que se ha pagado ya. Oiane Pérez, Euskadi Irratitik. Udalei otsailean egin zitzaien lehen ordainketatik 20% datorren urtean itzuli beharko dutela aurre ikusten da? Datozen ordainketetan, alegia urte honetan zehar 3 ordainketa egingo zaizkie udalei, ordainketa horietan 20% gutxiago jasoko dute eta baita proportzionalki otsailean egin zaien ordainketaren 20% ere jaitsiko zaie. Beraz, ez da datorren urterako utziko, baizik eta 3 ordainketa hauetan 20% gehi otsailari zegokiona ere kenkari hori egingo zaie udalei. Ana Burgueño, F Agentziatik. Con las cifras de Guipúzcoa, ¿caben las mismas restricciones como las reuniones en domicilios que sí se permiten en otros lugares con datos similares a los de este territorio? Bueno, todas las decisiones que se han adoptado por parte del Departamento de Salud se basan en criterios técnicos y, desde luego, como Diputación Foral de Guipúzcoa, nosotros estamos preocupados y preocupadas ante esta situación. Hemos estado 9 semanas confinadas en nuestros domicilios, hemos hecho un esfuerzo enorme, un sacrificio enorme y, por lo tanto, creemos que debemos de seguir siendo muy prudentes porque el virus todavía sigue existiendo entre nosotros. Tenemos que aprender a convivir con el virus, pero sabemos que hasta que no haya una vacuna va a ser difícil de gestionar. Por lo tanto, el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, y el esfuerzo no es quedarse en casa, el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora es, tenemos que seguir manteniéndolo. Por lo tanto, debemos ser muy prudentes si hay algunas cuestiones que son muy básicas y que tenemos que seguir realizando. Por una parte, el lavado muy frecuente de manos y, por otra parte, la distancia de 2 metros con aquellas personas con las que no convivimos en el domicilio. Son medidas básicas que tenemos que seguir adoptando y, por lo tanto, la prudencia para la Diputación Foral de Guipúzcoa es fundamental. Te pregunto de otra forma. Vale. Mucha gente tiene la sensación de que Guipúzcoa y Álava están siendo castigadas por favorecer a Vizcaya. ¿Tú qué tienes que decir ante esa opinión que cada vez está más extendida? Entonces, ¿eso lo niegas? Yo creo que lo que es evidente es, insisto, los criterios técnicos que se han utilizado para adoptar esta decisión. Evidentemente, cuando se ha dado la autorización a los 3 territorios es porque los 3 territorios cumplían. En este sentido, la prudencia ha sido siempre seña de identidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa y también del Gobierno vasco, que es quien establece los criterios. En ese sentido, la Diputación Foral de Guipúzcoa está absolutamente alineada con el Gobierno vasco. Es decir, tenemos que seguir extremando las medidas de precaución. Insisto, y le estoy contestando de la misma manera, pero nosotros la prudencia consideramos que es fundamental. No hemos estado 9 semanas confinadas en casa, no hemos cerrado empresas durante 9 semanas, no hemos llegado a esta situación para que luego salgamos a la calle como si no hubiera pasado nada. Es decir, hay medidas que tenemos que seguir adoptando. Y una de ellas es el lavado frecuente de manos y otra de ellas es 2 metros de distancia con aquellas personas con las que no convivimos. Y para llegar a eso, bueno, pues si hace falta más tiempo, y así lo considera el Gobierno vasco, desde luego nosotros, insisto, estamos alineadas en cuanto a ello. La prudencia es fundamental. Hay colectivos que son muy vulnerables ante el COVID-19 y nosotras lo hemos vivido en primera línea, hemos visto cómo ha afectado a los centros residenciales y ese esfuerzo lo tenemos que seguir manteniendo. Tenemos que seguir manteniendo la tensión. Hemos visto imágenes que nos han preocupado, yo creo que a todos y a todas, y por lo tanto el esfuerzo que hemos realizado, el sacrificio, no se puede dejarle de lado tan rápidamente. Consideramos que, bueno, pues si hay que hacerlo de manera más progresiva y más garantista, nosotros estamos de acuerdo. Ez dago bestelako galderarik, beste bat. Bai. Bueno, yo le quería preguntar qué te parece la propuesta de Confebask de hacer un recargo temporal de algunos impuestos, si os parece bien, qué medidas vais a tomar. Bueno, kasu horretan, en relación a Hacienda, nosotros hemos actuado siempre con prudencia y, desde luego, cuando toque hacer una revisión, que toca ya próximamente, evidentemente esa revisión se hará. En cualquier caso, todas las aportaciones que se realicen, cualquiera, evidentemente serán bienvenidas cuando toque hacer la revisión.
Bestik ez dago? Vale. Eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.